Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Y vamos, arrancamos el programa con el contenido y vamos con nuestro primer invitado, porque claro, es importante que podamos mirar la Amazonía, sí con esas preocupaciones, sí con sus problemas, pero también con sus potencialidades, con sus capacidades, con esa luz que se prende y que puede ser esa posibilidad de desarrollo que tenemos, ese desarrollo sostenible, responsable, y por ello es bueno que podamos conocer un poco más sobre esto que significa el cuidado de nuestros bosques, el uso de los recursos, decíamos, estos recursos ecosistémicos, cómo se entiende, de qué trata. Por eso es importante que podamos conocer más con nuestro invitado Daniel Huamán. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad nuevamente nos place presentar en el programa, en este contacto vía celular, con el señor Daniel Huamán, para hablar de un tema que nos parece tremendamente importante para el país y para lo que significa también estas alternativas que tenemos. Por ejemplo, los servicios ecosistémicos. ¿Cómo está Daniel Huamán? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Rubén, ¿cómo estás? Gracias a ti y a tus radioescuchas. Pues muy bien, me parece un tema importante de los servicios ecosistémicos. Y efectivamente los servicios ecosistémicos, bueno, son lo que el propio nombre dice, son los servicios que los ecosistemas nos brindan. Es aquello que probablemente estamos acostumbrados a ver en el día a día, tanto así que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el clima, el estado del clima, el disponer de agua de lluvia, agua que viene por los ríos o que proviene de los nevados. Todo esto proviene de los ecosistemas, todo esto proviene de espacios naturales que lo generan. Entonces, sin embargo, el ser humano ha empezado a tomar cada vez más conciencia respecto al valor y la importancia de estos servicios ecosistémicos, y hoy se habla de la valoración de los servicios ecosistémicos. Y esto es un concepto que es más o menos nuevo, y es interesante porque recién a partir de este concepto de valoración empezamos a incluirlo en una serie de procesos de tomas de decisiones políticos, de mercado, o incluso muchas veces los más cotidianos y de la vida diaria. Y de esto puedo hablarles un poquito, si te parece. Sí, por favor, ¿cómo no? Este concepto de valoración de los servicios ecosistémicos, ¿sí?, parte del hecho de entender que sin ellos, mucho de lo que nosotros hoy hacemos, incluida la vida nuestra, no existiría. Fíjate, la agricultura depende directamente de la existencia de los insectos, de las abejas, digamos. Si no hubieran abejas, no tendríamos polinización. Si no hubiera polinización, por supuesto, no habrían frutos, y en consecuencia, las cientos de miles de millones de toneladas de alimentos que consume la población humana no existiría. De manera que hay servicios que nos brinda la naturaleza que valen muchísimo y que no los teníamos cuantificados. El propio oxígeno, por el cual no pagamos, es muy valioso. Creo que nadie pone en duda el hecho de que el oxígeno sea valioso. Sin él no podríamos respirar. De manera que el ser humano le ha puesto un valor a las cosas. Empezamos a hablar así de la valoración de los servicios ecosistémicos. Pero este valor es un valor bastante discutible, porque podríamos decir que el oxígeno vale 1, o podríamos decir que vale 1.000.000. Es tan valioso que no le podríamos poner valor. Pero por otro lado es gratuito, está ahí. Y en consecuencia pareciera también que no tendríamos por qué pagar por él. De manera que nos movemos en un rango muy amplio. Los economistas empiezan a darle valor a las cosas, entre estas, por ejemplo, al carbono. ¿Cuánto carbono está acumulado en los árboles? Porque el carbono, si no estuviera acumulado ahí y estuviera en el aire,
contaminaría y produciría lo que hoy todos vemos que es el calentamiento global. Sí. Entonces, la tonelada de carbono tiene un valor. Ahí va mi primer ejemplo. El hecho de haberle dado un valor permite que algo pueda entrar al mercado y se pueda pagar por ello. Una empresa en Alemania o en Inglaterra puede comprar las toneladas de carbono que hay acumulados en un bosque y decirle al dueño del bosque: mire señor, yo le voy a pagar tanto, pero no lo corte, manténgalo ahí, porque si usted lo corta y esto se libera, contamina. Y ¿cómo me beneficio yo como empresa alemana? Mi fábrica en Alemania probablemente sí produce contaminación, pero al yo comprar el carbono y evitar que se deforeste en la Amazonía peruana, estoy compensando. Una especie de ley de la compensación, diríamos. Exactamente, es exactamente eso. Yo compenso lo que contamino. Perfecto. Ahora, va un segundo concepto importante. Es que esto no ocurre si no es que en el mercado la demanda lo exige. Vamos, a estas alturas de la vida humana entendemos que las cosas tienen un valor más que por ser buenas o ser útiles, porque tienen demanda. Muchas cosas buenas se han producido y no han tenido gran éxito, y otras cosas que son tontas, efímeras y poco útiles se ponen de moda y se venden como pan caliente. Es lo mismo. Si no hay una demanda, esto no funciona. ¿Y quién impulsa la demanda? Cada uno de nosotros. Cuando un consumidor le dice a la empresa Audi de Alemania, que produce estos autos caros: mira, yo voy a comprar tu auto porque sé que eres una empresa responsable y no se lo voy a comprar a Volvo porque tú eres carbono neutral y Volvo no. Audi dice: perfecto, yo voy a invertir en ser carbono neutral. Entonces, estas grandes empresas en realidad se mueven por la demanda, es decir, el consumidor. El consumidor exige, hoy en día, el consumidor sobre todo europeo, exige mucho de sus proveedores en términos ambientales, y por eso estas grandes empresas se comprometen cada vez más a ser carbono neutral. ¿Y por qué quería llegar al punto de la demanda? Porque todos, cada uno de nosotros, en Alemania, en China, en Estados Unidos, en Perú, en Iquitos, acá en Lima, todos somos parte de esa demanda. Cuando yo voy al mercado y compro pescado y veo que la persona que me vende el pescado desecha todos los restos y los tira al agua, y eso se va a ir por el drenaje y va a contaminar, y veo al lado otra persona que me ofrece el mismo producto pero lo empaca y lo va a poner en una bolsa que va a terminar siendo llevado a un centro de acopio que luego se entierra y se descompondrá, me doy cuenta que una está siguiendo un proceso correcto y la otra no. Si yo prefiero a quien sigue el proceso correcto, estoy impulsando la demanda por un producto ambientalmente más responsable, y en consecuencia estoy dándole valor al servicio ecosistémico, que en este caso es agua limpia, al no contaminarla. Entonces todos somos parte de esta demanda y todos somos también parte de este sistema de valoración económica. A veces me ha tocado conversar con estudiantes sobre esto de evaluación económica y solo ven los mecanismos estos grandes que involucran a las empresas y que trasladan toneladas de carbono y que se mueven en el mercado de valores, y en realidad esto va mucho más abajo, incluso a nivel del consumidor. Daniel Guamán, en el Perú podemos cuantificar, es decir, tenemos identificados qué servicios ecosistémicos tenemos en el país. Bueno, Perú es un país privilegiado en términos ecosistémicos. Mire.
tenemos una diversidad tremenda de ecosistemas y, por supuesto, en consecuencia, tenemos un alto nivel de aporte en cuanto a servicios ecosistémicos. Cuantificarlo todavía es un reto para los economistas. Y acá hay un punto importante. Se puede cuantificar el carbono que hay en la madera, y eso probablemente sea el punto en el que más se ha avanzado, pero tenemos nosotros una enorme biodiversidad, por ejemplo. Sí. La biodiversidad, en Iquitos ustedes la tienen afuera de la puerta de la casa, y la ven ahí. Sí. La biodiversidad es una red de relaciones entre diferentes especies, el clima y una serie de otras condiciones. La valoración económica hoy no puede cuantificar eso, no puede cuantificar la funcionalidad, cuantifica el producto, es decir, puede cuantificar carbono, pero por ejemplo no puede cuantificar cuán importante es un pequeño pajarito que probablemente no tenga ningún valor en el mercado, pero si lo sacamos y lo extinguimos, desencadena una serie de efectos que pueden luego llevar a una pérdida mayor. Entonces, podemos cuantificar y valorar los servicios ecosistémicos en nuestro país. En términos de carbono, sí. En términos de carbono, yo creo que no hay mucho problema. En términos de producción de agua, yo creo que también tenemos bastante bien mapeado el sistema hídrico y cómo depende de las montañas y de los bosques de la Amazonía. Yo creo que también. Pero el gran reto es la biodiversidad. Y ese es un gran reto que nos toca a unos pocos. Nos toca a 10, 11 países del mundo. Y todavía no hemos avanzado en eso. Cuando hablamos del Perú y esta potencialidad que tiene, sirve también para que dejemos de mirar las posibilidades de desarrollo con actividades extractivas, porque justamente estos son servicios que le pueden rendir beneficios económicos al país sin necesidad de perjudicar, diríamos, el medio ambiente. Sí. Hay las empresas extractivas, me imagino que estamos refiriéndonos a minería y las vinculadas más bien al petróleo. Petróleo en la selva. Sí. Fíjate, depende mucho de cómo realicen las actividades extractivas. Hay actividades, todo se puede hacer bien o se puede hacer mal, y dentro de eso hay un rango y tonalidades pues que es difícil decir, pero vamos a ver. Hay empresas, vamos a señalar un caso sin nombre, pero por ejemplo hay empresas que son tremendamente responsables ambientalmente y son carbono neutral en Europa, compran carbono para ante su público verse como neutrales, y sin embargo realizan actividades que fuera de su país, donde la normativa no es tan exigente como en Sudamérica, sí hacen y realizan actividades que van contra el medio ambiente. Una de estas actividades es el cracking. El cracking es una forma de extracción de petróleo que se hace impulsando una gran cantidad de agua dentro de la bolsa de petróleo que está bajo la tierra, para generar presión y que el petróleo pueda salir y extraerse de manera más fácil y más barato. El cracking está prohibido en Europa y en casi cualquier país del mundo. En Sudamérica vemos algunos países donde se permite. La misma empresa que en su país no lo hace y es responsable frente a su público, sí lo hace aquí en Sudamérica. Entonces, decirte si hay empresas responsables que lo hacen o no, ya verás
puedo decirte que sí son responsables en su país y aquí tal vez no. Hay algunas que no lo hacen, aquí también te puedo decir eso, pero sí, bueno, las empresas extractivas pueden ser tremendamente dañinas para el medio ambiente en muchos casos, y en esos casos pues hay que toca a la autoridad establecer las normas y sobre todo tener el ojo bien puesto encima para no permitir que lo hagan, ¿no? Daniel Guamán, como siempre, muy gentil, gracias por habernos brindado esta información y que podamos desde aquí compartir con la audiencia de Amazonía 21 la importancia de estos servicios ecosistémicos que están allí y que debemos todos valorarlos y considerarlos como una posibilidad de desarrollo considerando y defendiendo nuestros recursos naturales. También eso es lo importante. Gracias una vez más por su colaboración. Un gusto Rubén, muchas gracias, saludos. Estás escuchando Amazonía 21.